Les bendiga, hermanos. Hoy quiero compartirle una palabra que el Señor me daba en octubre 28 del 2023. Esta palabra es para líderes cristianos y para la iglesia en general. A través de una visión, hermano, el Espíritu del Señor me mostraba cómo muchas iglesias estaban cerrando, hermano, muchas congregaciones estaban cerrando. Y yo podía ver estos líderes, hermano, cerrando sus congregaciones porque ya no había gente que quisieran entrar a sus congregaciones. Entonces el Espíritu del Señor me decía, muchos de estos líderes en su tiempo fueron escogidos por mí, pero ellos con sus malas obras y su mal testimonio con la comunidad donde yo los planté para que fueran luz, han hecho esto. En primera de Timoteo, hermano, del 3 del 2 al 7 dice la palabra de Dios, ¿verdad? Podemos ver ahí una lista, hermano, de requisitos de los requisitos que debe de tener una persona que quiere ser líder cristiano o que sea un líder cristiano, ¿verdad? Y dice la palabra, palabra fiel es esta: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sé, que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Y ahí vemos, hermano, cómo la palabra de Dios nos enseña que hay requisitos para ser un obispo, para ser un pastor, para ser un líder, o sea, para ser un líder cristiano. Y yo veía en esta visión, hermano, cómo estos pastores se esforzaban por hacer que la gente entrara a sus congregaciones. Y a los que llegaban, hermano, yo los veía en esta visión, como estos líderes, hermano, trataban de hacer que retenerlos en la congregación. Pero la gente solo oía el mensaje, hermano, y observaba. Y decían, solo estamos de visita. Y se volvían a ir y ya no regresaban. Porque esta gente ya tenía discernimiento, hermano. Entonces el Señor me decía a través del Espíritu, ahora la gente ya no cree en estos líderes, porque por sus malas obras han sido desechados como Saúl por su desobediencia, que prefirió las vacas gordas antes que obedecer mi palabra. Primera de Samuel 15, 9 al 11 y Primera de Samuel 15, de 22 al 23. Muchos líderes despreciaron mi palabra por su avaricia y se enaltecieron y comenzaron a maltratar y enseñorearse de la gente, y la gente se cansó de ellos y ya no creen en el llamado de ellos. Primera de Samuel 15, 23. Estos líderes abusaron de su autoridad. Ezequiel 34, 10 al 11, Ezequiel 34, 21. Y aunque yo quiera hacer con ellos lo que un día les prometí, no puedo hacerlo por su mal testimonio con la comunidad donde están plantados. Lucas 6, 43 al 45 y Proverbios 12, 18. Pero dice el Señor, el Espíritu del Señor, pero pronto levantaré una generación de apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores que han estado en el anonimato, que han estado siendo preparados por mi espíritu para estos tiempos difíciles que está viviendo la tierra. Jeremías 3:15, Ezequiel 34, del 22 al 23. Pero estos profetas y apóstoles y evangelistas y pastores pastorearán en tiempos muy difíciles, donde la gente, por causa del mal testimonio de los otros líderes, difícilmente creerán en ellos. Pero estos líderes que yo voy a levantar estarán llenos del poder de mi espíritu, pues si no le creen por lo que digan, le creerán por lo que hagan en mi nombre. Juan 10:38, Marcos 16, del 17 al 20. Dice, porque el poder de mi espíritu estará sobre ellos con poder, prodigios y señales, y aunque serán difamados y perseguidos por líderes religiosos que han sido reprobados por su mal testimonio, porque aunque el llamado y los dones son irrevocables, ya la gente no cree en ellos por su mal testimonio y por sus malas obras ante la gente los ha desechado.
Pero estos líderes que yo levanto no temerán a sus palabras, sino que serán valientes y esforzados, que ningún viento de doctrina los moverá del objetivo hasta lograr a que los he enviado. Josué 1, 6, 9, Mateo 5, 11, 12. Aquellos pastores y líderes religiosos que la gente ya no cree en ellos por su mal testimonio, si quieren redimirse, apoyen a la nueva generación de líderes que yo voy a levantar para edificar a mi iglesia. No cometan el error de Saúl de perseguir a David, mi ungido, porque de cierto perecerán como Saúl y toda su casa pereció. Primera de Samuel 23, 7, Primera de Samuel 28, 17 y 19. Dice, porque Saúl, en vez de reconocer que su tiempo pasó, en vez de redimirse, de arrepentirse delante de mí, en vez de apoyar a mi siervo David, sabiendo que mi espíritu estaba sobre David, lo persiguió. Primera de Samuel 16, 13, Primera de Samuel 13, del 13 al 15, haciéndole la guerra y matando a profetas y sacerdotes que ayudaban a mi siervo David. Primera de Samuel 22 al 17. Líderes religiosos, tengan cuidado de sus obras y a quién persiguen y contra quién se levantan, porque si al que ustedes persiguen y le hacen la guerra es uno de mis escogidos y ungidos, yo juzgaré entre ellos y ustedes, y si ellos, mis escogidos, son más justos que ustedes, como mi siervo David ante Saúl, ustedes perecerán por sus propias maldades, porque yo protejo y defiendo a los que he escogido en estos tiempos, y ellos tendrán el respaldo de mi espíritu. Y a mi iglesia le digo, viene el tiempo de mis siervos David, hombres y mujeres conforme a mi corazón, que harán todo lo que yo le diga. Primera de Samuel 13, 14. Los líderes espirituales que yo levantaré en estos tiempos serán hombres y mujeres llenos de mi espíritu, espíritu de poder, de sabiduría, para guiarlos a través de mi espíritu y de mi palabra. Jeremías 3, 15 al 17. Pero tengan cuidado, iglesia mía, porque también se levantarán líderes andando conforme a sus concupiscencias, y a muchos engañarán, y muchos de estos pastorearán por amor al dinero, harán mercadería de muchos, y le ofrecerán prédicas que les endulcen el oído, y que solapen sus pecados, y justifiquen sus maldades, que dirán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 7, segunda de Pedro 2, del 3 al 5. Oren mucho y pídanme guianza, iglesia mía, a dónde congregarse, y no busquen maestros conforme a sus concupiscencias que le den lo que ustedes quieren oír, porque los llevarán a su propia perdición. Segunda de Timoteo 4, del 3 al 4. Porque de cierto os digo que si estos líderes y ustedes no se arrepienten y se apartan de sus malos caminos, estos caminos los llevarán a la muerte por causa de sus pecados, pues la paga del pecado es muerte. Proverbios 14, 12, Romanos 6, 23. Iglesia, no se acomoden a este mundo ni a sus deseos, porque este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios tendrá vida eterna y no perecerá, ni nadie lo arrebatará de mis manos. Romanos 12:2. Yo seré para ellos una torre fuerte donde se refugien en el día del mal, para ser librados, y yo los guardaré a ellos y a sus casas de los tiempos difíciles de tribulación que vienen a la tierra. Proverbio 18:10, Mateo 7, 24 al 27. Porque el mundo se cubrirá de tinieblas, pero sobre los que me obedezcan, sobre mis hijos y sus casas, resplandecerá mi luz y mi cuidado. Isaías 62. Iglesia mía, vuélvanse a mí y miren por mis caminos, para que no perezcan en estos tiempos difíciles. Proverbios 23, 26, Joel 2, 12 al 15. Conságrense ustedes y sus casas, para que yo los guarde del mal que está por venir. A mis siervos escogidos para estos tiempos, les digo, esfuércense y sean valientes, porque yo voy con ustedes como poderoso gigante, y nadie podrá hacerles frente en todos los días de su vida. Primera de Josué 1, 6, 9,
Josué 1, 5, 7. Mis palabras que yo he puesto en sus bocas serán como fuego que purifica y martillo que quebranta y como espada que penetra el espíritu hasta partir el espíritu, las coyunturas y hasta llegar en el corazón. Jeremías 23, 9. No temas si no te reciben, no, no, no palabra que he puesto en su boca. Yo soy quien cierro y quien abre puertas, y yo abriré puertas y caminos para mis escogidos. Aun que uno no los escuchen, otros los escucharán, porque mi palabra correrá como río. Mi verdad correrá como río. Apocalipsis 3:17. Que Dios les bendiga, hermano, y busquemos al Señor porque vienen tiempos muy difíciles para la tierra, hermano. Y si el Señor lo está exhortando a través de esta palabra, hermano, humíllese ante la presencia de Dios para que pueda alcanzar la misericordia de Dios, hermano. Que Dios los bendiga.